mañana, Señor, por todo lo que estamos haciendo aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas recibir todo lo que te hemos dado, Señor, como olor fragante delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, nuestros errores, Señor. Y ahora te queremos pedir que a través de tu palabra nos santifiques, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos limpia. Que sea como un bálsamo, Señor, que para nuestro ser, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos para ver, Señor, las maravillas de tu ley. Que puedas abrir nuestros oídos para entender, Señor, los misterios, Señor, de tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que tú puedas utilizarme en esta mañana como un instrumento, Señor. Dame palabras, Señor, sabia y sencilla, para que mis hermanos puedan entender, Señor. Y también yo, Señor, así mismo sea ministrado. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, querido hermano? Bien, vamos a continuar, hermano, nuestro estudio de Hechos, capítulo 9. ¿Recuerdan? Hoy vamos a tratar el 10, pero como nos quedó parte del 9 la semana pasada, recordarán que hablamos sobre la conversión del apóstol Pablo o de Saulo. Todavía no había sido cambiado su nombre, ¿no? Él tiene un encuentro con el Señor y de aquí en adelante el escritor Lucas va a dar un giro. Todo estaba en torno al principio de Pedro y la administración del Evangelio, la predicación del Evangelio, los ataques que había tenido, el crecimiento de la iglesia, la persecución. Y ahora vemos que va a dar un cambio y todo va a ser centrado en la persona de Pablo, del gran apóstol Pablo. Pero antes de entrar a esto, el capítulo 10 y 11 nos va a introducir nuevamente, una vez más, al apóstol Pedro. Y ya por última vez se podría decir. Porque él, recuerden lo que dijo nuestro Señor a Pedro. Dijo, Pedro, cuando le dice, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice, esto no se lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿sí? Y le dice, tú eres Pedro. ¿Sí recuerdan esa? Cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Es decir, él iba a ser el encargado de abrir el reino de Dios. Y como vemos desde el principio en Pentecostés, a través de la predicación del Evangelio, él empieza a hablar del Evangelio y por primera vez es hacia los judíos en Pentecostés. Luego hemos visto las semanas anteriores cómo, aunque Felipe, el evangelista, llevó el Evangelio a Samaria, no fue sino hasta que llegó Pedro que puso sus manos sobre los creyentes de Samaria y ellos recibieron el Espíritu Santo, es que los samaritanos reciben el Evangelio a través de Pablo, es confirmando. Es decir, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo no cayó a tierra. Él dijo que sería Pedro quien llevaría o comenzaría o abriría las puertas del reino de los cielos. Y ahora, antes de que se abra la puerta a los gentiles, vamos a ver que Pedro mismo es el encargado de abrir la puerta de los gentiles, o sea, de todas las naciones. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Disculpe que estoy un poquito... Ayer me pegó una lluvia fuerte. Bien, hermano, entonces, capítulo 9, verso 32. Usted tiene por título que en su Biblia, si usa la Reina Valera, dice la curación de Eneas. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas,
que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ok, Lida era la región norte de Cesarea. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces vemos que aquí está subiendo el evangelio. Ya han sido los samaritanos y ahora están en la región de Judea, cerca de Cesarea. Era ya región, se podría decir, de dominio romano. Cesarea era la capital del reino, se podría decir, romano, del imperio romano en esa región. Allí tenía su casa Poncio Pilato, y los grandes gobernadores vivían en esa ciudad de Cesarea, aunque trabajaban en toda el área de Judea, pero esa era, como decir, la capital del imperio romano del Medio Oeste, Cesarea. Y ya Pedro empieza a salir un poco de su predicación, que estaba centrada en Jerusalén, movido por el Espíritu Santo, por el propósito del cual dijo Dios que él sería quien abriría las puertas del reino, y lo lleva. Y para introducir, el Señor va a hacer un milagro para llamar la atención y para ver que verdaderamente la palabra del apóstol Pedro es verdadera, porque va respaldada con señales y prodigios que solamente Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Vean ustedes, había un hombre, dice allí, llamado Eneas. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que él estaba, cuando llega el apóstol Pedro, este hombre era paralítico ¿por cuánto tiempo? 8 años. ¿Recuerdan lo que significa el 8? ¿Sí? Un nuevo comienzo, hermano. Los nuevos comienzos son el número 8. Es decir, aquí viene algo nuevo para este hombre. Han pasado 8 años. Si usted ve el paralítico anterior que sanó el Señor en el estanque, tenía también 38 años. El 8 tiene que ver con algo nuevo que va a suceder, le va a acontecer a este hombre. Ahora bien, este hombre no es paralítico de toda la vida, porque dice que es un hombre, no es un joven, no tiene 8 años de edad, no nació paralítico. Se volvió paralítico, no dice por qué, pero el Señor lo sanó, porque Pedro dice que, miren lo que le dice, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Hay una tendencia mucho de ir y creer que el poder radica en el hombre, y la gente persigue personas que dicen que están sanando, pero Pedro pone claramente diciendo: Jesucristo te sana, Eneas. Así que levántate, toma tu lecho, dice, toma tu cama, dice, haz tu cama, y enseguida él se levantó. Y cuando vimos ustedes recordarán, hermano, cuando vimos el capítulo de cuando el Señor sanó, Pedro sanó a través de Pedro y Juan al paralítico que estaba en el pórtico de Salomón, ¿recordarán? ¿Sí? Ok. ¿Qué les enseñé en esa fecha? ¿Recuerdan? Que el andar, la parálisis tiene que ver con el andar. El hombre está imposibilitado para caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y es necesario que en el nombre de Jesús solamente pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muestra esto. Su primer milagro que hace fuera Pedro es este. Y es para demostrar que Dios tiene el poder para hacernos caminar como Dios quiere que andemos. Ahora, este hombre caminaba antes. ¿Qué nos demuestra? Esto es para nosotros, hermanos, de que nosotros podemos estar en una situación quizás bien en nuestro andar, pero sin Jesucristo. A nuestros ojos quizás podamos estar bien y de pronto podemos caer en una situación muy difícil en la cual, como dice aquí, nos hemos apartado totalmente de Él. Pero ¿qué sucede ahí? Cristo, hay poder en el nombre de Jesús para volver al camino del Señor. Amén. En Él podemos andar conforme a su voluntad. Luego vemos, Él sigue avanzando. Mire, dice que había en Jope, el Señor lo llevó a Jope. Jope era una ciudad portuaria. Y si leemos el libro de Jonás, hermanos, usted va a encontrar que Jonás fue el puerto de Jope,
donde él decidió no ir a predicarle ¿a quién? A los gentiles, a los ninivitas, sino irse fuera para que ellos no sean salvos. Ahora Pedro está en ese lugar donde Jonás decidió no predicar a los gentiles. Y Dios lo va a llamar a él a predicar a los gentiles desde ese lugar, desde el mismo lugar. Ya esto nos apunta, el lugar no es casualidad que él estaba en Jope. Esto está marcando la voluntad de Dios o a dónde lo está dirigiendo el Señor. Entonces, vean allí, dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita significa gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas, dice, que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ok, hermano, otro milagro poderoso, ¿no? Una mujer creyente muere y llega el apóstol Pedro y la resucita. Esto apunta, ¿sabe qué, hermanos? A la resurrección. Que aquellos que creemos en el Señor seremos resucitados. Por supuesto que esta es una resurrección parcial porque ella llegó a morir otra vez, ¿no? Pero esto nos está enfocando ¿a dónde? A que todo creyente, todos los que creemos y tenemos fe en Jesús, vamos a resucitar para vida eterna. Amén. Y este milagro, bueno, despertó la atención de todos porque ya la gente se empezó a convertir. Ahora bien, ¿dónde se hospedó el apóstol Pedro? Esto también nos va a dar ciertos detalles de la obra del Señor, porque dice que él se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Saben lo que es el trabajo del oficio de curtir? Pieles, exacto. Hay que matar los animales, sacarlos, la piel, secarlas, tratarlas para que luego pintarlas, lo que se vaya a hacer. Era un trabajo considerado como inmundo para los judíos, porque tenían que trabajar con animales muertos. Y recuerden, ceremonialmente, cuando leemos Levítico y todo esto, nosotros vemos que el Señor había prohibido tocar un cuerpo muerto, acercarse a un animal muerto. O sea que eso ceremonialmente, o sea, para entrar al templo te hacía impuro. Y ya para un judío habitar en ese lugar, Dios estaba tratando con Simón, con Jonás, con Pedro, porque necesitaba que él hiciera la voluntad, el propósito para el cual lo había llamado. Entonces, hermano, cuando usted ve que hay situaciones en su vida que usted no comprende, no piense usted que Dios no está trabajando, no está obrando. Hay situaciones incómodas en nuestra vida que no nos gustan, y uno puede decir que quizás Dios se ha olvidado de ellos. No, Dios está interesado en que nosotros hagamos su voluntad. Y para ello, Él va a provocar situaciones en las cuales nosotros podamos comprender su voluntad y sus caminos. De lo contrario, no podríamos entenderlo. Entonces, ya Él está andando y Dios permite que se hospede en casa de un curtidor. Ahora bien, capítulo 10, lea conmigo, mire cómo dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Como le dije, Cesarea era la capital, ya se podría decir, de Roma en este lado. De la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, hermanos. Ahora vemos un hombre romano, un hombre noble, es decir, un hombre tenía dinero, tenía poder, tenía autoridad. Dice que era un centurión de la italiana. Dice la historia, dice, hermanos, que era una de las más grandes del ejército, se podría decir, o legión que ellos tenían, lo que le llamaban la italiana. Dice que constaba entre 550 y 1050 personas, soldados. Es decir, que estaban a cargo de este hombre. Y aunque tenía ese cargo y esa autoridad, nos muestra que él era un hombre temeroso de Dios. Pero conocedor ¿de quién? Del Dios de Israel. Aunque era de otro lado, él tenía temor y conocía de el Dios verdadero. Porque dice que él hacía constantemente, dice, tus oraciones y tus limosnas. Él hacía limosnas, ¿a quién? Al pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel. O sea, él creía en el Dios de Israel. Y él hacía la palabra limosnas, hermano. Cuando usted escucha limosnas, ¿qué se le viene a la mente? Sacar dinero, ¿cierto? ¿No? Sí, generalmente, bueno, voy a dar una limosna. Pero no es así. La palabra limosnas es hacer beneficencia, hacer obras justas. Por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 5 de Mateo, cuando dice, no hagas vuestra justicia delante de los hombres, dice. Esa palabra es la misma, limosna, vuestra justicia, o sea, las obras que uno hace, obras buenas, de beneficencia, de ayuda. El Señor dijo, no la hagas delante de los hombres, porque si no ya vas a tener tu recompensa. Hazlo en secreto, entonces Dios te recompensará en tu secreto y públicamente lo hará, pero Dios te va a recompensar. Si no, ya vas a recibir de los hombres la recompensa. Esas son las limosnas, todas cosas justas que hacía. Y este hombre parece que ayudaba bastante al pueblo. Y no solamente eso, sino que también oraba. O sea, había dos cosas en él, oración y acción. No solamente oraba por el pueblo, sino que también hacía cosas en beneficio del pueblo. Ahora bien, sin embargo, este hombre no era salvo. Sus obras, por muy justas que sean, o por muy nobles que sean, no podían salvarlo. Y esa es la condición de todos los hombres. No pueden ser salvos por medio de las obras. Lo hemos estado estudiando en Romanos. Es más, hoy fue el capítulo sobre la justificación. Hay una forma de justificarse delante de Dios y no es haciendo obras. Sin embargo, las obras no son malas. Y aquí vemos que Dios mira las obras. Porque dice que habían subido las oraciones y su limosna a memoria delante de Jehová. ¿Sí? Delante de Dios, en el verso 4 dice. Ahora él le dice, bueno, envía hombres y trae a Pedro. Él está en Jope. Y él agarró y dice que buscando, dijo que ido la gente hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, Dios estaba preparando todo para la salvación de este hombre. Ustedes ven, ¿quién es el que hace todas las cosas, hermano? El hombre no puede ser salvo por sus propias fuerzas, y Dios es quien hace la obra perfecta para que el hombre pueda llegar a ser salvo. Entonces, luego dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. La hora sexta es mediodía, ya estaba con hambre y bueno, pidió que le preparasen algo a Pedro. Y mientras le preparaba, él subió a la azotea, dice que a orar un ratico, aprovechando el tiempo.
Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ok. Dios ya había tratado con Cornelio. Ahora está tratando con el apóstol Pedro. Y le muestra una visión. Hay muchos hermanos que aman tener visiones, hermanos. Que les gustaría tener una visión espiritual. Pero cuando el Señor nos da una visión, generalmente es porque estamos, hermanos, desviados de la voluntad de Dios. Y Él quiere que nos centremos en ella. Es imposible de que Pedro pudiera hacer lo que va a hacer, lo que vamos a leer ahorita, si primero Dios no le hubiese dado una revelación como esta. Él ve un lienzo, un manto grande, que desciende del cielo con 4 puntas, 4 extremos, y baja. Así como ustedes ven quizás la cigüeña que lleva colgado así un bebé, o sea, un paño así igualito, con 4 puntas, amarrado así, y dice que lo bajaba del cielo, salía. Y estaba lleno de animales, cuadrúpedos, de todos. Había animales limpios, según la ley, animales que se podía comer y animales que no se podían. Había reptiles, aves, había de todo, mezclado, todo tipo de... Y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. La palabra mata es sacrifícalo, sacrifica. Entonces cuando usted escucha la palabra sacrificio, eso era dedicado ¿para quiénes? Para los sacerdotes. ¿Sí? Entonces le dice: Pedro, sacrifica, es decir, mata y come. Sacrifica un animal y come. Señor, no puedo hacer eso. No, le dice. Como cuando el Señor le dijo que él tendría que ir a morir a la cruz, y Pedro le dijo: no, Señor, no, de ninguna manera, tú no puedes hacer eso. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás en las cosas, no te interesan las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y ahí está Pedro, sin saber, sin entender qué significa esto. ¿Por qué se me manda a comer algo que no entiendo nada? Es lo que dice. Y dice: y mientras Pedro estaba perplejo, verso 17, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde ellos estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual os habéis venido? Ok, entonces vean esto, hermanos. Pedro recibe su visión, no sabe qué está pasando, y de pronto alguien lo busca. Y el Señor le dice: ve, no dudes en ir con ellos. ¿Por qué le dice que no dude, hermano? Porque eran gentiles. Y para un judío era una abominación a estar con un gentil, con alguien que no sea del pueblo judío. Era, lo vamos a ver más adelante, ilegal, es decir, que no está, la ley no te permitía, según el pensamiento judío, la ley no le permitía andar con gentiles. Entonces Dios le muestra un lienzo de animales de todo, es decir,
creación de Dios. La creación de Dios. Y él dice, no puedo tocar esto. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. O sea, todas las cosas en este mundo las ha creado el Señor. Y Él puede limpiarlo. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con una dieta, por si acaso. O sea, esto no tiene nada que ver, como muchos han dicho, no, aquí ya la gente puede comer cualquier cosa. No, esto no tiene que ver con lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Es, Pedro, tú puedes ir con estas personas porque mi plan de salvación es para todas las naciones, para toda la gente. No es solo para los judíos. La salvación del Señor es para todas las naciones. Amén. Entonces, llega él, ellos le dijeron, ¿para qué me han venido a buscar ustedes? ¿Cuál es la causa? Verso 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y más íntimos, hermanos. Bueno, Dios había preparado esto ya. El corazón de Cornelio estaba listo. Él solamente tenía que oír lo que Pedro le iba a decir. ¿Sí? Creo que sería el sueño de cualquier predicador, eso, de que venga la multitud y esté esperando y ¿qué vas a decir? Porque en realidad queremos saber lo que va a decir porque eso es lo que vamos a obedecer. El corazón de ellos estaba preparado y listo a lo que Pedro iba a decir. El corazón de Pedro ya estaba tratado para que él pudiera llegar, de otra manera hubiera sido imposible. ¿Ven el amor de Dios en cuanto a esto, hermanos? Cómo Él es capaz de romper toda barrera que impida que el hombre pueda llegar al conocimiento de la verdad y pueda ser salvo en el nombre de Jesucristo. Y esos son barreras, en este caso gentiles, de raza, culturales, cualquier tipo de barreras. Ahí está el Señor rompiendo eso a fin de llevarle la salvación a los gentiles. Verso 25, miren. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ok. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren, Pedro estaba dispuesto a no quedarse con la gloria de Dios, definitivamente. Y hermanos, la Iglesia Católica Romana, usted sabe, que dice que el primer papa es el apóstol Pedro. Y los papas de ahora, ¿qué hacen cuando le van a besar la mano o el anillo? Ellos se dejan que la gente se postre ante ellos y le besen. Creo que deberían seguir el ejemplo del apóstol Pedro, que levántate, yo soy hombre igual que tú. Si dicen que es el Papa, el primer Papa, aquí está. Quiso recibir adoración, fueron a darle adoración y él, hey, levántate, yo soy hombre igual que tú. Buen punto que nos enseña el Señor, ¿no? Que el Señor sabía lo que iban a hacer con Pedro, por eso que permitió que esta escritura estuviera aquí. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis, miren la palabra, hermanos, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué presentación, hermano. Imagínate, me invitan a la casa de X nación, un chino, y yo llegue y salude y lo primero que diga, ustedes saben cuán abominable es que yo esté en la casa de un chino, ¿no? ¿Sí?
Pero esa fue la entrada. Pero ve, la palabra abominable, hermanos, de aquí, es la que les quería referir. Es ilegal. Es así, ilegal. La palabra es ilegal. Ustedes saben cuán ilegal es para un judío entrar a la casa de uno. Ahora bien, ilegal tiene que ver con la ley. Ahora, ¿la ley de Dios prohibía que el hombre entrara a una casa de un gentil, de alguien que no sea judío? No, hermano. Pero las costumbres y tradiciones de los judíos, los ancianos, las cuales el Señor no seguía, ellos sí decían que no podías contaminarte tú entrando en casa de uno. No debías hacerlo, de ningún modo. Entonces, Pedro entra y dice, es ilegal que yo haga esto. Pero él en su mente, porque no había ninguna ley que lo prohíba. Era algo cultural solamente, que estaba arraigado. Recuerden, Pedro era un hombre, imagínense cuando yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. O sea, era un hombre pegado a la ley. Y no solamente a la ley, sino también a los mandamientos de los ancianos, a las tradiciones que se habían hecho en los tiempos de Pedro cuando llegó nuestro Señor, estaban por encima de la ley de Dios. Era más importante guardar las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios. Y nuestro Señor los reprendió duramente por eso. Los llamó hipócritas porque estaban haciendo eso. Habían puesto por encima la palabra. Es como que nosotros pongamos los libros de las personas por encima de la palabra de Dios. Que por muy buen intencionados que puedan ser los escritores de libros cristianos, nunca deben estar por encima de la palabra de Dios. Amén. Ni siquiera al nivel. Por muy buena interpretación que puedan tener, no pueden estar. La palabra de Dios está por encima de todo. Amén. Entonces Cornelio, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, o sea, cuán ilegal es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él entendió la visión. Él comprendió que la visión que había dado es, Pedro, yo he limpiado también a los gentiles. Mi salvación es hasta todos los confines de la tierra. Él comprendió ahí, esto es lo que Dios quiso. No dudes en ir con ellos. Él entendió la visión. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora yo pregunto, y ustedes me llamaron, ¿para qué me llaman? ¿Cuál es la razón? Por supuesto, Pedro no estaba percibido de la visión que había tenido Cornelio. Dios estaba trabajando con ambos, pero separadamente. Y llegó el momento en que se tenían que encontrar para que la voluntad y el propósito de Dios se cumpliesen. Entonces le dice Cornelio, dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, ustedes saben lo que significa el 9, ¿no? Sí, les he dicho, ¿no? El número 9, el número 9 representa el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 cosas. Los dones del Espíritu, vamos a ver, dones de profecía, de sanidad, son 9 en el capítulo 12. ¿Sí? La naturaleza de los hombres del reino, hay 9 bienaventuranzas en Mateo. Entonces vemos que la obra del Espíritu tiene que ver con el número 9. Aquí vemos lo mismo. A la hora 9, a la hora 9, es que él recibe la visita de un ángel. Esto nos está enseñando que esta es una obra del Espíritu Santo. Esta no es una obra humana. No es una obra satánica. Esta es una obra del Espíritu de Dios. Y mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. De verdad, definitivamente ansioso, llamó a sus familiares. Es una buena actitud. En realidad era un hombre un varón bueno, piadoso, pero todavía no había sido salvo. Llamó a sus familiares, quería que toda su familia escuchara esto. Estaban reunidos todos con gran entusiasmo. Entonces Pedro, verso 34, dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro está plasmado, o sea, está asombrado. En realidad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque para ellos es algo nuevo. Nosotros que escuchamos siempre no nos es nada nuevo, pero para ellos, judíos, que pensaban que eran los únicos, ahora dicen, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro está dando el evangelio. Le dice, mire, Dios ha enviado su mensaje del evangelio, su mensaje de paz a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos, que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él está predicando el evangelio. Lo que nosotros vemos ahí, la carta a los romanos. ¿Qué es lo que habla la carta a los romanos? Eso, de que el hombre está perdido, que no importa cuántas obras haga, no hay posibilidad de ser salvo excepto bajo la justicia que es el perdón de pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Es lo que le está diciendo a nosotros. Le está dando el plan de salvación. No importa cuán bueno sea. Sí, Dios se agrada de cuántas obras buenas, pero solo hay un camino de salvación, y es a través de la fe en Jesucristo. Es difícil de entender a veces esto, hermanos, para las personas que son buenas, entre comillas, personas que son buenos padres, que son buenos ciudadanos, entender que a pesar de ello no pueden ser salvos si no es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la obra perfecta de nuestro Señor, porque a Él escogió, dice el Señor, para que a través de Él haya perdón de pecados. Ahora bien, miren, mientras aún hablaba, verso 44, Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos pensaban que el Espíritu Santo, el don de lenguas, era solamente para ellos. Y cuando ve que él estaba hablando, su predicación empieza, el Espíritu Santo prácticamente lo hace callar, porque él está hablando su predicación y en eso viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empiezan a hablar en otras lenguas y ellos se quedan sorprendidos. ¿Cómo es posible de que Dios
les haya dado también el Espíritu a las demás gentes. Y hablaban en otras lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿A quién le preguntó eso? A los que venían con él. Porque él decía, ya va, estos son totalmente igual que yo o peor que yo, porque estos no han visto la visión, yo sí la vi. Dios quiere que todos sean salvos y esta salvación es para todos los confines de la tierra. Entonces él se voltea y él dice, bueno, ¿puede alguien impedir? Si ya tenemos esta señal, estos hombres también han recibido el Espíritu Santo como nosotros, están hablando en otras lenguas. A ver, díganme ustedes, ¿hay algo que impida que puedan ser bautizados? ¿Qué van a decir? Es una pregunta retórica, imposible de decir que no, hermano. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí hay un orden, hermano. Muchos han tratado de hacer doctrina de todos los versículos anteriores que hemos estado viendo en cuanto a la forma, cómo es, si primero recibes el Espíritu Santo y por qué estos no habían recibido el Espíritu Santo, sino hasta que fue Pedro, es que le tienen que imponer las manos para recibir el Espíritu Santo, y muchas doctrinas. Pero aquí, en el capítulo 10, para nosotros, la iglesia, aquellos que no pertenecemos al pueblo judío, hay un orden. ¿Cuál es? Escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, creer y ser bautizados. Ese es el orden. Tú oyes la palabra, crees en lo que es la verdad de Dios y aceptas la salvación en Cristo Jesús y eres bautizado, eres salvo. Esos son los pasos, no hay otros. En el momento que recibimos al Señor, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, como lo vemos aquí, inmediatamente. No hay que esperar un segundo bautismo del Espíritu. No, dice, porque todos hemos sido bautizados con un mismo Espíritu el día que creímos. Amén. Así lo dice la Escritura y así lo vemos. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esta parte? Uno, que la palabra de Cristo no cayó a tierra, tal como lo había dicho, que Pedro sería el que abriría la puerta del reino, o las llaves del reino. Así fue. Él, a través de él, judíos, samaritanos, ahora Judea, se ha abierto el camino hacia los gentiles. Ahora está abierto el camino, es para todos. Solamente hay una forma, predicando la palabra de Dios y por la fe en Jesucristo hay salvación. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, también? A nosotros como hermanos. Podemos estar en la condición de Pedro, de que nuestra cultura, nuestra forma en que fuimos criados, puede impedir de que nosotros llevemos el Evangelio a otras personas con libertad. Pero Dios está interesado en romper todas esas barreras que impiden que su palabra pueda fluir, que pueda correr. Él quiere utilizarnos y usarnos como instrumentos de Dios, si estamos dispuestos a obedecer, así como Pedro, la visión de Dios. ¿Cuál es la visión del Señor? Aquí está, hermanos, escrita. Él nos dejó la visión completa por el cual quiere que andamos, la palabra de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, aquí está. Si usted quiere oír la voz de Dios, como dicen por ahí, lea su Biblia en voz alta. La palabra de Dios es esta. Está escrita, la tenemos a nuestro alcance. Con esta predicaron los Pedro. Con esta demostraron que Jesús era de quien se hablaba. Con esta se demuestra que Jesús es nuestro Salvador. Es lo único que necesitamos, hermanos. Así que los animo a eso, a que sigamos escudriñando y buscando más de la palabra de Dios, para que podamos ser así como ellos, como dijo Pedro, nosotros somos testigos de estas cosas.
Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos también. Testigos de Jehová. Porque verdaderamente somos los testigos de Jehová. No la secta que anda por allí diciendo que son testigos de Jehová. Porque no testifican del Padre y del Hijo. ¿Sí? Bueno, este es el mensaje para esta mañana. Espero que sea de bendición para nuestras vidas, hermanos. De que podamos ponerlo por obra y disponer nuestro corazón. De que muchas veces hay barreras que nos impiden. Pero Dios obra y está interesado en obrar en nuestra vida, de modo tal que pueda romper todo lo que impida que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición que nos da, Señor, de hacernos entender, Señor, de que tú quieres la salvación de todos los hombres, Señor. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo mucho para hacerlo, Señor, para ser instrumentos para lograrlo, Señor. Aunque yo sé que tú no necesitas a nadie, a ningún hombre, Señor, para lograr tus propósitos, sin embargo a ti te ha agradado hacerlo así, Señor. Que a través de nosotros puedas llevar tu mensaje, porque así lo has querido, Señor. Permítenos, Señor, ser de aquellos que llevan tu mensaje, Señor, a cualquiera, Señor, sin importar que esas personas no nos caigan muy bien o sean diferentes totalmente a nosotros. Rompe esas barreras en nuestra vida, Señor, para que podamos ser testigos fieles de ti, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Querido amigo y hermano, si hay alguien que no haya recibido al Señor, por muy bueno que sea, como dice la palabra, por muy buenas obras que haga, el único camino es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, quería decirles, hermanos, que